Creo que estoy preparado, sí. Vamos a ver cómo sale. Hay muchas cosas que hacer, pero ahora es el momento de presentar a alguien recibido en el ISER en el 2006, premiado por dicha institución en el 2019, desde las entrañas del folclore en Villa Ballester a sintetizar un nuevo estilo en la operación radiofónica, un verdadero artista del sonido aquí en Ángel Caído en el marco de las inversiones culturales para este segundo semestre, señoras, señores, señorites, el obrero radial Mauro Ello. Muchas gracias Qué zarpado. Muchas Bueno, gracias. ahora sí, estamos en vivo, salió un poquito nuestras caras, güey, pero bueno, vos sabrás entender, ¿no? Sí, no pasó nada. Mauro, querido, ¿cómo andás? Primero, antes que nada, Bien, bien, agradecerte. No, por favor. Hola Mauro, ¿cómo La verdad estás? que el pulpo. Hola Diana, ¿cómo estás? El pulpo hizo las gestiones que había que hacer y acá estamos. Pero, a ver ¿cómo es esto? Yo soy el último, a mí me mandaron, pero, o sea, el pulpo hace un mes que no aparece y me mandó directamente, mira, la T1, que es la única que me acompaña, la inteligencia artificial, se me acerca porque me mandó una lista de temas que yo ya había armado la lista y me dijo, che, loco, no, va esta lista porque estuvo escuchando no sé qué, bueno, él me anotó todo, pero todo dedicado a la coconductora y al invitado. Claro. Así que Y bueno. no sé, con el pulpo nos tenemos hace mucho tiempo, ¿viste? Somos del gremio. Eso, bueno, él si algo me enseñó es no te metas con un operador, porque un operador puede Sí. ser el que controle tu vida en un momento. Sí, nos hacen mala fama. Suelen hacernos mala fama a los y las operadoras con respecto a esto, ¿no? De, che, son bastante mal llevados. También me han dicho que somos raros y raras. Pero, y la verdad es que no podría negarlo. Aparte, claro, puede ser muchas cosas raro, como definamos raro. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, somos una especie como especial. Somos como un submundo dentro del el mundo radial, somos un submundo. Son como Rafa Gorgori, ¿no? Especiales son ustedes. Sí. Bueno, si les parece vamos a arrancar por el principio, porque no solo estamos ante un gran operador técnico radial, sino también con un muy buen DJ radial, lo que se dice un gran escuchador de música. Por eso te quiero pedir que nos cuentes un poco de Claudio, ese vecino no tan querido de Villa Ballester. Bueno. Y yo siempre fui muy loco por la música, ¿viste? Grababa todo lo que escuchaba en la radio, grababa de la tele, ¿viste? Hacía mis mixtapes en cassette y todo eso. Y enfrente de casa había un vecino que se llamaba Claudio, que tenía una banda de rock que se llamaba Bailoreto. Bailoreto. Sí. ¿Cómo se llama? Como el de bandidos rurales. El mismo Acá, sí, es que eso me sonó. Bailoreto. Bueno, Bailoreto, ahí va. Y nada, el chabón tocaba y estaba re bueno en la onda. Sonaba tipo bando Gypsy de Jimi Hendrix, ¿viste? Un rock así medio denso, pesado, con muchos solos. Y me acuerdo que todo el barrio los odiaba. Porque hacían un quilombo, ¿viste? Todos los domingos a la tarde. ¿Qué ¿viste? año más o menos? Los pibes. Más o menos. Y 98, claro. 99, ponele. O 97 también. Y nada, mi vieja no quería que yo vaya a la casa de él porque siempre salía mucho. Mala yunta, lo que se dice mala yunta en el barrio. Sí. En esa época, ¿viste? Había como el prejuicio respecto del usuario de cannabis era mucho peor que ahora. Entonces, nada, yo un día me mandé, ¿viste? El chabón se ve que escuchó que yo estaba queriendo aprender a tocar el bajo y yo ponía fuerte para que se escuche. Y el chabón me parece que empatizó un día con eso y me dijo, che, ¿te gusta la música? ¿Qué sé yo? Sí, vení, yo tengo un montón de CDs para pasarte. Claro, cuando fui a la casa, yo tenía una grabadora de CD que había convencido a mi abuela de que era una. Claro, lo había convencido a mi abuela de que era una oportunidad de negocio. Como que podía grabar CDs y ganar plata con eso. La verdad que yo lo único que quería era copiarme discos y hacerme discos
con MP3. Que no te escuche lo de Metallica, Ah, no, me van a cancelar esos libertarios horribles ahora, ¿no? Bueno, entonces me fui a lo de Claudio y Claudio me abrió, viste, como el 8 un montón, porque de repente a mí me gustaba, por ejemplo, estaba aprendiendo el bajo y me gustaba Jaco Pastorius. Y de repente encontré un montón de gente más, tipo, no más talentosa que Jaco, porque Jaco es el número uno, pero tipo... Marcus Miller, ¿viste? ¿Qué sé yo? De todo. Sí, un poco de matices también en lo que era la habilidad de Jaco Pastorius, que también era como muy impresionante, pero a cierta edad inalcanzable. Bueno, a mi edad también sigue siendo inalcanzable, sí. Pero tenía un estilo muy particular y como que lo otro también te va dando como ciertos matices como para, qué sé yo, amigarte con un instrumento cuando sos más chico, ¿no? Sí. Y también me pasó muchos discos que me gustaron mucho, ¿viste? De fusión, de jazz. Entonces, nada, Claudio fue como un gran cultor, ¿viste? Musical en mi cabeza, por suerte, porque hasta ese momento yo tenía muy limitado, era tipo, mi acceso a la música era mi familia, lo que escuchaba mi familia era tipo, mi tío escuchaba rock nacional, entonces no estaba mal, pero era como hasta Divididos había llegado, claro. ¿Viste? Después lo otro me abrió como mucho más la cabeza. No, y aparte una época... Después, Claudio e Internet. Una época, claro, bueno, ahí decís, Internet. Claudio viene o sea, vos me estás diciendo fines de los 90, una época donde el acceso a la música era totalmente distinto a lo que hoy pones. Bueno, yo he guardado música, pero en diferentes discos rígidos con ese temor de no los puedo perder. Ojalá hubiese venido un Billy del futuro y me diga, che, va a aparecer Spotify. Relájate, amigo. Relájate que todo lo que tenés no lo vas a usar nunca. Tengo todo guardado. Yo tengo hasta así, o sea. Todo guardado al re pedo. Al re pedo, pero viste que no lo querés tirar ya. Sí. No. Por ejemplo, pero poner los CDs, los solté. Tenía muchos CDs al pedo. Mucho espacio. No tengo reproductor de CDs. Y dije, ya fue. Tiro los CDs. A mí me cuesta un montón. En realidad no los tiré, se los di a mi viejo. Se los di a mi viejo que lo va a disfrutar. Él tiene reproductor de CD, me quedé solo con los que realmente tenían como un valor sentimental, tipo un regalo que me había gustado mucho. Me quedé con un disco de The Cramps, con todos los discos de punk que me gustan, con discos que me marcaron, qué sé yo, no sé, un compilado de blues de la rock and pop curado por Bobby Flores, que fue como mi ingreso al blues, ¿viste? Eso me lo guardé. Y aparte... también ciertos artes de tapa, ¿no? Que tenía el CD, que hoy por ahí no se puede consumir. Yo más que nada me los guardaba algunos libritos. Bueno, una vez tuve un original que quiero confesar, total, la empresa ya se fue, ¿no? Se lo robé, había encontrado la forma de robar en Musimundo, ¿viste? Con todo un sistema, había que romper el plástico, y me robé uno de Pennywise. Y se lo presté a un amigo, y el chabón me lo devolvió sin el librito, no, se me perdió. Y era como, pero boludo, o sea, ¿para qué carajo quiero el disco original? O sea, ¿para qué puse en juego mi libertad si no voy a tener el librito? La música la podía truchar. Sí. Bueno, a mí en esa época yo ya siempre tuve la suerte de que en casa hubo compu, ¿viste? Mi papá era un loco de la tecnología, pero también era muy mezquino, no le gustaba que usemos la compu. Entonces en esa época las CPUs tenían llave. Ah, trabado. Todo tenía llave. Yo me acuerdo un freezer también con llave. Todo tenía llave en los 90-2000. Sí, era rarísimo. Pero era una llave muy pedorra. Yo había descubierto que si le sacaba la puntita a la Vic, metía el cabito así y giraba el coso y habilitaba la llave. Entonces usaba la compu con mi hermano, ¿viste? Entonces, siempre de pendejo ya tuve acceso a la compu y a meterme medio así a hurtadillas en la compu. Y empecé a conectarme a internet, ¿viste? Cuando descubrí que teníamos un módem y todo lo que podía hacer, empecé a conectarme a internet, tipo en horarios en donde mi familia dormía, lógicamente, para poder utilizar el teléfono, porque en ese momento era el módem de 5K. Claro. Todo el ruido ese, viste, que cuando levantaba algún familiar te daban cuenta que estabas conectado a internet y el teléfono en los 90 era carísimo. Mal. No, entonces, pero me empecé a bajar todo, discografías de todo, viste, entonces me gustaba, de repente descubría tipo Canal Hit,
No, y me gustaba, uy, qué bueno esto, loco. Todo por Sumo descubrí muchas cosas, tipo Joy Division, Camp Kid, y bueno, de todo. Ian Dury también. Eh, entonces fui investigando así y me bajaba la discografía de todo. Y tengo todo eso guardado. Lo tenía en pilas de CD, tenía torres de CDs de este tamaño, ¿viste? Que esas las tiré todas a la mierda un día. Dije, ya fue, ¿para qué quiero esto? No sirve de nada, esto está todo en Spotify. Y después me quedan un montón de discos rígidos todavía, que tendría que en algún momento soltar y. Pero, Es pero difícil. qué sé yo, hay cosas que tengo que sí me gusta conservar. Por ejemplo, shows que me fui guardando de radios en las que laburé, ¿viste? Shows, no sé, show de Patti Smith en el Festival BUE en el 2006, creo, ponele, una cosa así. Está re bueno ese show, lo escucho y me gusta, ¿viste? El primer show de los Arctic Monkeys en Argentina. Está re piola eso. Desde chiquito, alma de, Y no, de pirata musical, se podría definir. siempre. Pirata Sí, musical sí, barra sí. obrero radial. Bueno, Sí, 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 re pirata musical. Para acá mí, la piratería, tipo, no es un delito, es un democratización. derecho, ¿viste? El acceso a la música, ese acceso a la cultura, ¿viste? Eh, no puede estar prohibido. Bueno, en mi casa mucho tiempo vivimos. Mi viejo fue uno de los primeros en truchar cassette, o sea, hacer cassette que los grababa y hacía en las tapas. Con todas las letritas que venían en los calcos, con cositas. Sí, Y yo tengo cassette de él sí guardados porque eran tapas total, bueno, che, uno tranquila. Tapas totalmente personalizadas. Y en un momento, cuando vos me sí, dijiste había comprado la compactera, porque él el máster en cassette lo hacía mediante el CD, para tener un poco de mejor sonido. Y lo teníamos que escuchar. O sea, en casa se escuchaba desde Silvio, Chiquititas, Dividido. Un día escuchó mi viejo Nirvana y quedó pero totalmente exaltado porque todo lo escuchaba a bastante volumen para ver que no haya ningún salto, ninguna cosita. claro. Y vivíamos de la piratería de la música. Así que bueno, bienvenido aquí Ángel Sí, Caído, querido Mauro. sí, Vamos. sí, sí. No existe como delito la piratería. Es como. eh, los discos eran muy caros en una época, ¿viste? Yo me compré muchos CDs en la feria de mi barrio. Muchos CDs me los compré en la feria de mi barrio, ¿viste? Salían 3 pesos. Y un CD en Musimundo salía 20. Que Sí, no sí, era pues. caro, pero era un montón 20 pesos. Sí, sí, igual en el momento que eran 20 pesos no era tampoco tan fácil. O sea, por ahí los tenías, pero no te lo gastabas en un Claro, CD solo. no, claro. Mencionaste la Vic, ¿no? Un instrumento que a lo largo de tu carrera puede ser que fue muy importante, ¿no? De ese momento en que Sí. descubrís que el Walkman tenía radio porque te habías quedado sin pila. ¿Cómo es el camino desde ese pequeño momentito pasando por Claudio? Y bueno, hoy referente para muchas personas en lo que tiene que ver no solo con la operación técnica, sino también en la edición musical, por ejemplo, en lo que es el podcast Humo. ¿Cómo fue ese camino? En breve, ¿no? Tampoco te voy a pedir que bueno, lo que vos quieras en realidad, Eh, vos. Acá estamos para vos, querido. bueno, a mí te decía, siempre me gustó la música, ¿no? Y cuando me regalaron un Walkman, creo que tenía 6 años más o menos, y tenía un cassette de Yacimel, ¿viste? Y después tenía los cassettes que encontraba de mi papá, que tenían desde Papos Blues hasta eh, Pink Floyd y qué sé yo, ¿viste? El reloj, cosas así. Eh, entonces, cuando te quedabas sin pilas, viste que te pasabas a la radio y en la radio empecé a descubrir un montón de cosas, Y a bajo voces, costo. gente que. Claro, que era mucho más barato que escuchar cassette, porque gastaba menos pila la radio. Y las pilas siempre fueron caras, todo era Siempre. caro. Creo que cuando yo era chico todo era Bueno, caro, por ahí era que no lo podíamos una comprar. cosa de las que robaba también cuando era guacho eran pilas. Porque era imposible pila. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, me enamoré de la radio, ¿viste? Como siempre me gustó. Entonces, eh, era como mi compañía para hacer todo, ¿viste? Escuchaba la radio mientras dibujaba, tuve muchas etapas de muchos hobbies, pero siempre la radio estaba. Entonces, eh, un día un día entré a la radio, ¿viste? Un día me puse a estudiar para trabajar en la radio, se me dio bien todo y
el día que entré por primera vez a una radio dije, che, esto es lo que quiero hacer de mi vida, ¿viste? Estaba medio en duda, había pasado por la UBA y algunos CBC truncos, hasta que dije, no, a mí me gusta la radio, voy a hacer algo que realmente me guste, sin importar si me da guita o no. Y siempre tuve suerte, qué sé yo. Además de que estuve siempre predispuesto, creo que a que me sucedan cosas piolas, porque a veces, viste, depende también un poco de con qué intención uno se toma el trabajo que hace, ¿no? Entonces, yo aprendí que en la radio te haces el currículum desde el primer momento que entras a una radio, ¿viste? Entonces, cómo te llevas con la gente, cómo te llevas con tus colegas, si llegás tarde, temprano, si charlás, si sos buen compañero, compañera. Bueno, nada, eso, como ser un referente, poner es algo que yo no me lo esperaba, ¿viste? Que me cuesta un poco creerme eso, ¿viste? Porque el síndrome del impostor, pero... El falso impostor. Claro, pero bueno, creo que es algo que sí, que es algo que es real, ¿no? Que no lo puedo negar, que me han invitado un montón de veces a Lícer a charlar sobre el laburo, ¿viste? Es como, sí, es muy loco haberse convertido en un referente de una profesión que no es tipo re importante, o no es re importante, es importante, pero que no es súper valorada, ¿viste? Es loco ser un referente de algo que, que parece que le importa a poca gente, pero bueno, está bueno el laburo en la radio. A mí es algo que me apasiona mucho, ¿viste? Desde que entré a una radio quiero hacer todo, ¿viste? Como me agarró como la locura de querer probar todos los puestos. Entonces, un día de tanto grabar locutores dije, che, ya sé cómo se tiene que hablar más o menos, ¿viste? Frente a un micrófono. Entonces, ¿por qué no me animo a hablar yo? Si yo podría hacer lo mismo que hacen. O sea, no por desmerecer el laburo de los locutores, pero yo dije, en un momento aprendí muchas cosas escuchando, ¿viste? Como, creo que siempre aprendí escuchando en la radio. Y eso me llevó a querer hacer mi propio programa. Y nada, fue un flash también cuando al principio lo hacía con mucho temor. Primero empecé haciendo una columna de música, me fui soltando de a poco, hasta que dije, che, quiero hacer un programa de música como los que me gustaban a mí, que hacía Bobby Flores, sí. Donde había una selección musical, bueno, pero le quería dar una onda distinta, entonces hacía como un set de 1 hora, pero intervenido con un texto, y después empecé a jugar con la estructura, ¿viste? Empezar una vez hice un programa que empezaba con el final. Y para mí es muy flashero eso, ¿viste? Porque dije, si Tarantino hace esto, te cuenta una historia toda desordenada, como es ponerle Pulp Fiction, digo, también lo podemos hacer. Lo hablaba con mi amigo Kaku esto en esa época, ¿no? Si Tarantino te puede contar una historia desordenada, ¿por qué no lo podemos hacer en radio esto también? Y me dice, sí, boludo, vos tenés que hacer un programa al revés. Y lo hice, ¿viste? Un día. Y fue muy flashero porque la gente que escuchaba el programa, que siempre eran los mismos parroquianos, digamos, flasharon un montón cuando escucharon la emisión que estaba cerrando a la hora que arrancaba el programa. Es como dijeron, ¿qué? Pará. ¿Qué pasó? Perdí todo el programa. Claro. Bueno, esto también de confundir un poco al oyente, ¿no? Como, che, ¿qué onda? Sí, jugar un poco con eso, ¿viste? ¿Viste? A mí me gusta mucho, yo admiro mucho a los oyentes de radio, ¿viste? Porque son gente especial como nosotros los que trabajamos en la radio, ¿viste? Son gente que se siente acompañada por la radio y entiende un código y participa de un código y juega, se anima ¿viste? A jugar a la radio y a participar de este circuito, ¿viste? Que es la comunicación, en donde nosotros desde la radio somos los emisores, ellos son los receptores, pero ahora son más activos que antes, ¿viste? Con las redes y qué sé yo. Entonces, nada, está buenísimo. Es muy, muy flashero, ¿viste? Cómo funciona la radio, cómo te metes en la casa de las personas, cómo atravesas el parlante. Es un privilegio, la verdad.
Sí, de alguna manera accedes a cierta intimidad, ¿no? De repente. Bueno, acá me voy a poner mientras aprovechamos para que Mauro Ello, quien está aquí siendo entrevistado en Ángel Caído, me voy a poner un poquito como periodista de campo, periodista deportivo. O sea, voy a dar una opinión y después para que vos digas sí o no. Lo que hablábamos recién, ¿no? En los 90, entre la Rock and Pop y la Metro, se le dio otro sentido a la operación técnica, un poco parte, creo yo, desde el radioteatro, otro poco desde las diferentes formas de comunicación que iban apareciendo, y se da un largo linaje de ciertos referentes en la materia, desde Codini casado en cuál es, Valeria Schwasta de Day Tripper. Vale, yo hasta. Schwasta me costó. Merani en la negra, que era un poco toda la grilla, después venía las 19, que fue cambiando a lo largo del tiempo. Después, bueno, descubre Lalo Mira, el gran Fernando Peña, con él aparece en un principio, o sea, aparece no, está Javier Bravo con él, después Pablo Zucca, ahí sí. Creo yo se produce un nuevo paso, ¿no? Aparece Chucky Laje de la mano de Bravo, que era una cosa fantástica, o sea, el punto de que el propio Laje era, o sea, no se entendía esto de lo que decías vos, de poder generar con la radio una confusión, una especie de fantasía, una verdadera genialidad, y apareces vos en una suerte de síntesis de este linaje, y creo yo parte importante de lo que va a venir. No sé si vos te sentís así, ¿cómo fue el partido? Yo soy, bueno, son todos colegas que quiero mucho, excepto Casado, porque nunca trabajé con él y la verdad es que el poco trato que tuve fue en una situación que no estuvo buena, así que pero el resto son todos grandes colegas que admiro mucho, tipo Codini fue el primer operador que admiré y dije, uy, che, yo quiero hacer esto, o quiero trabajar en la radio, como Codini. Qué rápido, ¿cómo hará este chabón, viste? Eso me hizo flashear mucho. Reconozco mucho los estilos, tipo a Javi Bravo yo no lo escuché en la radio, a Javi Bravo lo conocí en la radio. Entonces lo vi laburar, pero ya lo vi como cansado de la profesión, digamos, ¿no? Estaba como un poco hinchado las pelotas. No suele pasar a los operadores esto, ¿no? Como es medio ingrato el laburo en el sentido de que vos te esforzás, tratás de destacarte como cualquiera de todos estos operadores que nombraste, y nunca es remunerado correctamente, o por lo general no es remunerado correctamente o como consideramos que debería ser remunerado los operadores que se destacan, digamos, de algún modo, ¿viste? Entonces, eso es muy choto porque te la baja todo el tiempo, ¿viste? Pero bueno, cada uno tiene su estilo. Entonces, a Zucca también. Yo a Zucca nunca lo escuché, yo me quería escuchando la rock and pop. Entonces, claro, para mí los referentes eran Codini, Seibuk, que estaba a la madrugada, creo que era la convención de las tribus, hacía, que él hablaba con soniditos. Eso me flasheaba mucho, ¿viste? Me quedaba las madrugadas escuchándolo. Qué lindo, aparte, el horario de la madrugada. Yo escuché un tiempo, sabes que nunca me puedo acordar, ya venido el 2000 y pico, a las 4 de la mañana en la Rock and Pop había un locutor. Marcola. Sí, que falleció, Marcola, ¿no? Marcola. ¿Puede ser? Sí, pobrecito, Marcola. Y era un programa que era eso, éramos, no sé, yo laburaba en esa época ese horario y éramos un grupito, sí. O sea, escuchaba a las mismas personas y eso que se produce es mágico, loco. Sí, bueno, la radio es mágica, ¿viste? Es como jugar siempre, eso es muy lindo eso, como es una sensación de volver al juego, ¿viste? Siendo adultos constantemente, con lo que se puede, ¿viste? Porque hay veces que te toca dar noticias que son una mierda y te la tenés que bancar, pero cuando podés jugar o divertirte, nada, es una masa. Y Marcola hacía un programa que decía que él estaba en el prime time europeo, sí. ¿Viste? Era a las 4 de la mañana, era buenísimo. Y él hacía como que tenía un séquito de productoras, que él decía que eran todas tetonas, qué sé yo, y el oyente se lo creía todo eso.
y la verdad que estaba Marcola solo, pero más solo que nadie, haciendo todo él, ¿viste? Y a veces llegaba a la radio, yo entraba a las 5 y él estaba, de repente que lo escuchaba hablar y no lo veía dentro del estudio. Digo, ¿dónde está Marcola? Y veías dos piecitos así cruzados arriba del escritorio y él estaba acostado en el piso, haciendo el programa desde el piso, ¿viste? Como era un genio muy divertido, ¿viste? Como me tocó por suerte trabajar y conocer un montón de gente talentosa en la radio, ¿viste? Entonces, por ahí que se me nombre ahí entre medio de tanta gente grosa, es, eh, es un honor, ¿viste? Eh, Creo que cada uno tiene su estilo, ¿viste? No quiero dejar de nombrar también a Nacho Sosa, que Nacho Sosa siempre fue un chabón que es el operador de Metro y Medio, que Hermoso siempre le programa. admiré yo también. Claro, Y, es algo que está muy bien editado, parece, ¿viste? y son esos programas también que le dan un lugar, ¿no? Al operador. Esto que se juega con el radioteatro. Sí, Digo, yo soy un fanático del sí, radioteatro y empecé a hacer esto para algún día sí. poder hacer La Isla Desierta de Roberto Art. En vivo me gustaría hacerla. Y cuando quienes conducen, quienes participan del programa, te están devolviendo al audio o al sonido o a la ambientación que estás Sí, queriendo poner para generar una situación. sí. Querida doctora, No, no, la verdad que estoy disfrutando muchísimo la estuve charla, invadida las por Cumbia, ¿no? Vino la historias. productora Cumbia. Sí, disculpen, Cumbia se quería subir a la mesa y acá no se la deja subir a la mesa. Y menos en vivo. Por supuesto, descaradísima. No, Mauro, la verdad que se nota que disfrutas y que te gusta lo que haces. Entonces, y lo que decís de los estilos y demás, me lleva a pensar en más que un obrero radial, en un arte, lo que haces. ¿Te consideras un artista o una creatividad que le pones ahí a lo que haces? Y mira, el título que nosotros tenemos es Operador Técnico de Estudio de Radio, ¿viste? En el INSER no consideran que nuestra tarea sea artística, ¿viste? Desde la concepción de la carrera no está pensado de esa manera. Lamentablemente, porque yo creo que si lo pensaran que es un arte de la operación técnica, sería mucho más provechoso, incluso podríamos pelear mejores sueldos. Porque el arte, al ser algo abstracto ¿viste? Y subjetivo, tiene distintos valores, entonces podríamos tener mejores vidas y mejores pasares los y las operadoras. Pero sí, yo considero que es un arte. ¿No? Es muy fuerte decir soy un artista. No sé si me considero un artista. Yo me divierto mucho con lo que hago. Mirá, vamos a Después hacer una que cosa pongan el entonces. nombre que quieran. Vamos a hacer una cosa porque Dale. yo no sé si serán mis años trabajando como fotógrafo de cumpleaños de 15 o de casamiento o mis años viendo Julián Weich, pero tenemos la palabra de alguien que vamos a ver qué considera de Mauro Ello. Me invitaron a que hable sobre mi amigo Mauro Ello. ¿Y cómo se habla del talento? ¿Cómo Uy, no se lo habla escucho. de la sensibilidad? Serio. ¿Cómo se habla de la amistad? Bueno, vas a tener que No hay reaccionar. manera de hablar de eso. Para eso existe el arte. No sé. Y eso es Mauro. un Vamos a poner un artista. poquito. No, técnicamente no tengo ni idea por qué no el coso no lo escuchás. Dame un segundito a ver si Sí, dale. puede ser que videos, monitorización y salida. Ah, qué terrible que no lo escuches, te lo tendría que haber mandado antes, ¿no? Así se tendría que haber hecho. Bueno, lo vamos a escuchar la audiencia y... Dale. Bueno, es muy lindo el Me invitaron mensaje. a que Operación de hable audio y sobre video en vivo. mi amigo Mauro Ello. ¿Y cómo se habla del talento? ¿Cómo se habla de la sensibilidad? ¿Cómo se habla de la amistad? No hay manera de hablar de eso. Se quedó parado. Para eso existe el arte. Y eso es Mauro, un artista. Un artista de lo que pareciera ser un trabajo técnico, de apretar botones, de mover perillas. Y sin embargo, él logra que eso sea una forma de hablar. Más que de hablar, una forma de decir, de enunciar, porque justamente a pesar de que usa palabras, audios y sonidos, lo que genera él es un relato, una persona que habla con otras voces, con sonido. Y es un artista, y por eso es un tipo sensible, generoso
amistoso y sobre todo muy humilde, porque muchas veces su trabajo esconde la persona que hay detrás. A veces no sabemos quién es Mauro. Quizás nunca lo vieron ustedes y ahora lo están viendo y lo empiezan a conocer, pero verlo trabajar en su tablero, con su botonera, con la consola, es realmente ver a un artista pintando un cuadro o esculpiendo una escultura. Así que lo quiero mucho yo, porque aparte, como dije antes, es una gran persona y espero que lo disfruten como lo disfruto yo. Te quiero mucho, querido. Más lindo. No lo has podido escuchar, pero hablas justamente sobre tu arte, sobre la forma que vos tenés de hacer tu laburo, ¿no? Que sobrepasa la cuestión laboral y la verdad que con mucho cariño. No tengo ni idea porque pensé que el retorno de todo es justo un videíto, ¿viste cómo es esto de operar? A veces pasa. Sí. Puede fallar, no pasa nada. Pero bueno, él te considera un artista, por eso también venía esa pregunta medio rari, pero no era para ponerte incómodo, sino porque teníamos este hermoso mensaje. Nahuel es una gran persona, una gran persona y un excelente compañero y un humorista del carajo, ¿viste? Que yo lo vi crecer, ¿viste? Es muy groso eso. Haber acompañado el crecimiento de un compañero hasta que sea nominado un Martín Fierro, ¿viste? Eso es un reconocimiento muy importante. Yo creo que la nominación es mucho más importante que ganarlo, ¿viste? Porque ganarlo es medio random, porque votan unos señores que no escuchan la radio ni les importa mucho, ¿viste? Gana el lobby siempre ahí, claro. ¿Viste? Como medio raro. Entonces, la nominación es el premio, ¿viste? Estar nominado, ¿viste? Estar que te inviten ahí, que te pongan en cartel con un montón de artistas de la talla, ¿viste? Tipo, no sé, que estaba Tarico, ¿viste? Que te puede gustar o no, pero Tarico es muy talentoso en lo que hace. Y Nahuel estaba nominado con Tarico y se lo remerece. Un hermano de la radio, ¿no? Así que cualquier cosa que haya dicho Nahu, seguramente después cuando lo vean me voy a emocionar porque es un gran compañero. Es emocionante. Sí, la verdad que aparte, yo le decía, ¿no? En esto de producir en el under, tener una buena reacción para quien vos le escribís, que le estás hinchando un poco las pelotas, pidiéndole algo, es muy gratificante de este lado decir, che, no siento que le estoy hinchando las bolas, sino como, sí, de una, lo hago. Así que estamos aquí en vivo, esto es Ángel Caído, estamos hablando con Mauro Ello. Si te parece, Mauro, escuchamos un temita cortito, 2 temas 27, la cámara está como loca, se quiere acercar a cada rato, de alguien que te gusta, según el amigo de ustedes, el Pulpo. Vamos a escuchar entonces aquí en Ángel Caído al queridísimo también, a un amigo de la casa, al querido Cárcales. SAI Producciones.